Quiero pedirles que vean ese capítulo 2 porque es donde hemos estado hablando y quiero que vean en la cuestión de la percepción del Evangelio. Hablar del Evangelio es extremadamente importante, pero es de igual importancia que la gente lo perciba o lo entienda. ¿Sí me explico? Entonces no es suficiente nada más decir las cosas, pero que se perciban o entiendan. Inclusive, una vez más, el ejemplo más palpable y de lo cual lo vivo y lo vivimos como familia todo el tiempo, es la cuestión de la crianza de los hijos. En la crianza de los hijos, por ejemplo, sí, muchas de las veces el reto no es tanto lo que uno les dice, pero el reto es que ellos consideren lo que uno dice como importante. Voy a decir una vez más esto. Como padres, muchas veces el reto no es lo que uno dice. Es importante lo que uno dice. Yo sé que como padres queremos educarles y enseñarles cosas buenas, principios buenos, la palabra de Dios. Pero el reto no es muchas veces lo que uno dice o cómo lo dice. El reto es que nuestros hijos lo perciban como algo importante o relevante. Entonces, cuando vemos en el capítulo 2 de Hechos, lo que estamos viendo esta mañana es que hemos analizado ya bastantes versículos por varios domingos. Estamos al punto en el cual entramos en la evidencia tangible de que el mensaje o la predicación de Pedro fue percibida relevante y fue percibida como algo tangible. En otras palabras, eso es lo que quiero que escuchen. Lo que no está sucediendo en Hechos capítulo 2 es que Pedro, conforme predica, la audiencia dijo, no sé de qué está hablando. Por más que le pongo atención, me confunde. O sabes qué, de repente me cabeceé y me quedé dormido y me perdí una parte del mensaje. La gente estaba entendiendo exactamente lo que estaba diciendo Pedro. ¿Cómo lo sé yo? Porque observen lo que está diciendo. Cuando ellos oyeron esto, ¿qué es el esto? Regresen conmigo a la semana anterior. Si acaso se perdieron la película la semana anterior, déjenme decirles que dijimos que era esto. Este es el esto. Eso es lo que dice anteriormente, lo que dijo la semana pasada. Que este Jesús, ¿sí? Este Jesús fue Dios mismo quien lo resucitó. Y fue Dios mismo que de ello todos nosotros somos testigos. Obviamente está hablando de Jesús y dice, exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, es ahora que ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. Recuerden un poquito que al principio del capítulo es el Pentecostés, se derrama su Espíritu, hay manifestaciones sobrenaturales y la primera acusación que hacen sobre estos que son los destinatarios de este poder es que los acusan de que están ebrios. ¿Recuerdan eso? Entonces, por eso está diciendo que ustedes han ahora atestiguado, han visto y han oído. Observen esto, porque esto es de la semana pasada. Regresa Pedro a hablar acerca del Antiguo Testamento y menciona a David y dice, fue David el cual no subió al cielo, sino que fue él quien lo declaró, porque David estaba profetizando acerca de Jesús, donde dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, este es el esto es el mensaje de salvación, de tal manera que termina diciendo lo siguiente, es por eso, en conclusión, y como Pedro es un clásico predicador, cuando dice en conclusión, no está terminando su sermón, va a seguirle, ¿verdad? Dice, por lo tanto, sépalo bien todo Israel, todos ustedes, que este Jesús, a quien ustedes, ¿qué cosa? Lo crucificaron, Dios lo ha hecho, y aquí está donde terminamos. Dios lo ha hecho. Esta palabra es la palabra que en este tiempo era muy conocida, la palabra Señor, pero que solamente le pertenecía a los césares. En la cultura romana, el César eventualmente era puesto en una categoría de Dios. Era un Dios. Estaba puesto en esa categoría. Entonces, lo que está diciendo Pedro por primera vez, está trayendo ese término que era muy conocido en la cultura y está diciendo, no le pertenece al César, le pertenece a ¿quién? A Jesús. E inclusive esta frase, Jesús es el Señor, es la frase que se va a usar de aquí en adelante como una identificación, como una credencial para aquellos que se identifican con Jesús. En fin, ahí es donde terminamos la semana pasada y por eso regresamos ahorita al versículo 37 cuando dice Pedro, cuando dice Lucas narrando a Pedro, dice, cuando oyeron esto, ya les dije que es el esto, es el Evangelio, que básicamente Cristo es Señor, y dice, todos se sintieron, ¿cómo se sintieron? En otras palabras, esto es lo que quiero que escuchen, por favor. El trabajo de misiones, el ver a nuestros hijos, a nuestros hogares como el campo misionero, ver la cultura, el trabajo, la escuela, todo literalmente como un campo foráneo.
donde literalmente no estamos adentrándonos en la crianza de los hijos, en el trabajo, lidiando con los padres o con el gobierno como un territorio conocido, entramos en algo completamente desconocido, tenemos que entender que tener el evangelio no es suficiente. Poseer esto que acabo de escribir no es suficiente. El reto del evangelio es que la gente o los receptores, en este caso nuestros hijos, nuestros padres, la cultura, nuestro trabajo, puedan llegar al punto que estos hombres llegaron cuando dicen que debemos. ¿Qué cosa? Sí, observen lo que están diciendo. Porque típicamente como cristianos nos hemos conformado con simplemente que debemos saber. Y yo estoy a favor de que sepamos la Biblia. El problema es cuando la Biblia o el conocimiento se divorcia de ¿qué cosa? De las acciones. Cuando el tener la doctrina correcta no tiene nada que ver en cómo tomo decisiones en la vida. Entonces es interesante que la conversación de Pedro con estos hombres, que ya la hemos narrado, estamos en el versículo 37, ya hemos navegado por 36 versículos. Es interesante que Pedro, a través del poder del Espíritu Santo, la conversación se convirtió en lo que en inglés se le llama felt need. En otras palabras, llegó un punto en el cual la gente, y eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando empieza a obrar, despierta en la persona el hecho de reconocer que hay una necesidad que él no sabía que tenía. Y es obvio que la necesidad que el hombre tiene, que muchas veces no sabe que la tiene, es la de un Salvador. ¿Sí me explico? Es la de un Salvador. Entonces, en este caso, pónganse a pensar, porque recuerdo a Areli esa semana me llama y me dice, oye, ¿crees que debemos de ir a conseguir bolsas de arena? Me preguntó. Y mi respuesta a ello fue, no. Una es porque no quería ir a conseguir, seamos honestos. Yo no quería andar consiguiendo bolsas de arena esta semana. Número uno. Número dos, es que viendo la trayectoria de Harvey, se anticipaba que no iba a pegar aquí. Pero la tercera, y porque hemos tenido temporada de lluvias intensas, gracias a Dios nuestra casa nunca ha necesitado eso. Entonces, cuando ella me pregunta, su pregunta es legítima. La cosa es que yo no sentí que las necesitábamos. Entonces, en cuestión de Dios, muchas veces ese es el reto. De que muchas veces en el pregnar de la vida, como personas, no estamos en contra de las bolsas de arena o de Dios. Simplemente que no sentimos, ¿qué cosa? La necesidad de Dios. ¿Sí me explico? Entonces, el hecho de que yo no sienta la necesidad o no la sentí de bolsas de arena, eso no implicó que en Corpus Christi no fueron necesarias. ¿Sí? Porque si vives en Corpus Christi, las bolsas de arena eran demasiado importantes. Entonces, aquí el punto de cómo siento la necesidad es importante. Es importante. Y la presentación del evangelio, lo hermoso de misiones, es que en misiones, como misioneros, como personas que estamos en un campo forense o foráneo, es que estudiamos el campo porque no es suficiente que yo les predique el evangelio. No es suficiente que yo eduque a mis hijos. No es suficiente que simplemente les muestre qué es la Biblia o la verdad, ¿sí? La conversación, porque es un mensaje extremadamente importante, el esto que acabo de decir, es que el esto me ayuda a entender o me ayuda a percibir de que esta conversación inicia, ¿sí? No tanto de que mis hijos abracen el evangelio o mi esposo o mis padres conozcan de Cristo, pero inicia con el entendimiento de que antes que ellos digan que sí al evangelio, tienen que percibirlo como una necesidad. Y esa es la obra del Espíritu Santo. La cosa aquí es de que cuando ellos finalmente llegan a ese punto de ese felt need, de la necesidad, es interesante que lo que produce es este concepto que la traducción del español no me ha gustado. Me gustaría usar otra diferente, pero esta es la que tenemos porque usamos la nueva versión internacional. Pero lo que dice es que fueron profundamente... Sí, en inglés, en lugar de la palabra ser conmovido, en inglés es la palabra cut to the heart. En otras palabras, literalmente el corazón fue ¿qué? Partido. Es lo que está diciendo. Sus corazones fueron partidos. Entonces, cuando la persona siente la necesidad de Dios en el ser humano
No es el tipo de experiencia que simplemente, y otra vez aquí estoy pensando en nuestro contexto. Nosotros vivimos en Mission, entonces yo vengo aquí a la iglesia todos los días, todas las mañanas, todas las tardes, y todos los días eso implica que tengo que manejar por el Expressway, la 83, de McAllen a Mission. Y si ustedes han manejado ese Expressway y lo han manejado a las 7 de la mañana, 7:30 de la mañana o 5 de la tarde, es un caos. Porque ¿qué están haciendo con el Expressway? Lo están remodelando, De su condición lo están mejorando. Hay una familia que desde la semana pasada se fue para East Texas porque tienen allá unos compromisos y obviamente los agarra el huracán y todo eso. Y por lo que escuché esta mañana, yo no he visto las noticias, pero aparentemente algunas de las carreteras no tienen acceso a ellas y no pueden regresar. Porque las lluvias ahorita están allá muy fuertes en el área de Houston y todo eso. Hacia dónde voy es esto. Comparen las condiciones. Ahorita hay casas, hay edificios en Corpus Christi que no necesitan remodelación, necesitan reconstrucción. ¿Sí ven la diferencia? Nuestro Expressway está siendo remodelado. De la condición actual la están mejorando. Cuando la Biblia habla de que fueron profundamente conmovidos, no está implicando que el corazón de estos israelitas tenía que mejorar. Era literalmente una destrucción y volver a nacer. ¿Sí ven la diferencia de lo que estamos hablando aquí? En otras palabras, por favor, escuchen lo que estoy por decir. Lo que no podemos seguir haciendo es ver nuestras reuniones como iglesia o el evangelio como el lugar donde la vida, si yo lo creo, si yo lo abrazo, si yo lo confieso, mi vida debe de mejorar. Yo estoy a favor de que la vida mejore. Pero lo que el hombre necesita no es mejorar su condición, es reconocer, como hemos dicho anteriormente, es reconocer que algo diferente tenemos que hacer. Algo tiene que cambiar en nuestra conducta, no nada más en cómo pensamos o cómo nos percibimos o cómo la perdono ahora y por eso voy a seguir con ella. Todo es importante y qué bueno que nos perdonamos, qué bueno que seamos generosos, qué bueno que seamos mejores individuos y mejores ciudadanos y mejores padres. Pero al final de la historia, sí, vean cómo la profundidad de esta experiencia de que el Espíritu los llevó a un felt need. ¿Sí? A sentir la necesidad de Dios. Dios literalmente lo que hizo es la implicación. Este concepto de ser conmovidos en profundidad es el mismo concepto o la misma frase que los evangelios usan cuando Cristo es crucificado. Entonces ustedes saben que la crucifixión de Jesús no fue simbólica, ni fue una alegoría, ni fue una cuestión romántica. ¿Sí? La crucifixión de Jesús fue literalmente dolorosa. La crucifixión de Jesús fue una crucifixión romana que implica que la persona era casi desnuda, que para el judío obviamente es una vergüenza incomprensible que la persona sea expuesta a su desnudez. La persona era amartillada, la persona era ejecutada, era azotada, era torturada, de tal manera que se cree que típicamente, y Jesús probablemente fue el caso de él, la persona muere, y por eso es la crucifixión, porque es una muerte muy lenta. La persona eventualmente muere de un infarto porque su corazón explota por dentro. Entonces, ese concepto de dolor es el concepto que trajo el evangelio a esta generación. Donde quiero que en sus hojitas pongan lo siguiente. Quiero que escriban de que esta convicción o esta partida de corazón, esta crucifixión tiene que ser el preámbulo de la salvación. La salvación no es simplemente que dejo ciertos hábitos para abrazar unos nuevos. La salvación es simplemente de que casi nos divorciábamos y ahora el Señor rescató el matrimonio. Sí, la salvación es simplemente de que antes mis hijos eran así, ahora son de esa manera. Eso es importante y ojalá todo eso suceda. Pero lo que significa la salvación para el hombre es entender, como dice el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente. Literalmente mi corazón ha sido crucificado, ha sido traspasado. Mi corazón es algo nuevo, no es simplemente mejor, es algo nuevo. Ahora, de aquí, cuando Pedro ve esta experiencia que es sobrenatural, esa es la experiencia del Espíritu Santo, es sobrenatural, ¿sí? O sea, en otras palabras, nuestros hijos no necesitan otra escuela u otra consejería o cambiar de major, necesitan una transformación del corazón. Espero que eso esté bien claro.
¿Okay? Nuestros hijos necesitan una transformación de su corazón, no nada más que sean mejores hijos. Y ojalá sean mejores, pero es transformación del corazón. Cuando eso sucede, vean la relevancia del Evangelio, porque dice entonces Pedro, como sus corazones han sido cambiados y han entendido que el punto de la historia no es simplemente qué es lo que debo saber, pero qué es lo que debo de hacer, la acción inicia con un arrepentimiento. Ahora, yo quiero que aquí esto lo escriban en sus hojitas, o se lo manden a alguien en un texto, o se lo manden en un texto a sí mismo, o lo pongan en medios sociales. El arrepentimiento como producto de convicción hacia salvación, como producto de ser profundamente conmovidos, por favor escuchen esto, el arrepentimiento no puede ser un evento simplemente. La Biblia no presenta el arrepentimiento como lo que sucedió en aquella ocasión, cuando yo me entregué a Cristo, cuando el sermón me tocó, cuando estaba en el hospital y vi cómo Dios sanó. Todo es importante y qué bueno que sucedió y que tiene una fecha de su conversión. Pero el arrepentimiento a la luz de la Biblia es una experiencia, ¿qué cosa? Continua. El arrepentimiento, y sí, otra vez, arrepentimiento de mis pecados para salvación es una, pero arrepentimiento como estilo de vida es simplemente porque ahora vivo mi vida, tomo mis decisiones financieras, relaciones, en fin, cada decisión como la cuestión de las bolsas de arena en medio de la tormenta. Las bolsas de arena es algo que, si vivo en Corpus Christi una vez más, fueron una necesidad. En otras palabras, ahora Dios para mí no es lo que dije la semana pasada, no es el genio de la lámpara, o no es el cosmic butler que dije, no es el sirviente cósmico que nada más me está ayudando. Es que ahora mi corazón, escuchen esto, mi corazón ahora no ha desaparecido el pecado de mí. El pecado todavía existe en mí aún como persona arrepentida. Lo que ahora se ha engrandecido es una tendencia a las cosas de Dios. Eso es el arrepentimiento. El arrepentimiento no es que mágicamente dejo de pensar en lo que no debo. El arrepentimiento no es que ahora simple así mágicamente dejo de hacer lo que antes hacía. Deben de cambiar esas cosas, pero el arrepentimiento se manifiesta que ahora en mí hay un deseo nuevo. Sí, anteriormente, antes de yo arrepentirme, lo que yo hacía es que promovía mi persona. Mi persona. Anteriormente era el tipo de persona que veía a Harvey venir y reclamaba a Dios porque Harvey se acercaba. En otras palabras, cuando pasaba por tormentas en mi vida, siempre buscaba a alguien a quien culpar, siempre buscaba a alguien a quien ser responsable, en lugar de hacerme responsable de mis acciones. En lugar de entender que yo soy parte de esa generación que crucificaron a Jesús y que aun cuando lo crucificamos, el Señor, Dios lo ha hecho Señor y lo ha hecho Mesías. Sí, el arrepentimiento lo que hace es que engrandece mi propensidad a las cosas de Dios. Entonces, esta mañana, si todavía alguien tiene que estar convenciéndome de hacer las cosas del Señor, el problema no es que soy débil, tengo un temperamento difícil o X cosa, o en la iglesia donde estuve antes. Sí, el problema es que no ha habido lo que Pedro describe como un arrepentimiento. El arrepentimiento es simplemente dejar de promover mi persona y promover la persona de Dios. De tal manera que dice, obviamente el arrepentimiento trae como parte de ello el bautizarse, porque es tangible, es la manifestación tangible, que dice que cada uno de ustedes, de tal manera que ahora ese arrepentimiento lo que produce es que, como me interesa mucho el complacer a Jesús, complacer a Dios, ¿sí? El que yo complazca a Dios implica que ahora el autocomplacerme, el traer satisfacción propia, disminuye. No existe tal cosa como me voy a complacer a mí mismo y voy a complacer a Dios. Ya hemos descubierto que en esta vida solamente puedes complacer a dos personas. O complaces a Dios o complaces a tu propia persona. Y por favor escuchen lo que estoy por explicar, porque aquí es donde puede confundir un poquito. No estoy diciendo que el complacer a Dios implica que tú y yo vivamos una vida de mártir o de miseria el resto de la vida. El complacer a Dios implica simplemente que Dios sabe mejor que yo
lo que me conviene. Eso es complacer a Dios. Complacer a Dios significa que por fe, a través de la adoración a Dios, y la adoración a Dios es el vehículo en el cual yo le estoy diciendo a Dios palpablemente que yo estoy limitado en mi habilidad de traer satisfacción a mí mismo. E inclusive, si somos honestos, la mayoría de los problemas que nos hemos metido en la vida es porque confiamos en nuestra propia, ¿qué cosa? Prudencia. Lo hicimos pensando que era lo más conveniente para hacer. Ese texto que mandamos, ese clic que hicimos, y no terminó bien el asunto. ¿Por qué? Porque lo que entendemos es que la palabra escrita y la palabra encarnada, que es Cristo, nos fueron dadas para revelarnos que por nosotros mismos, ¿sí?, nunca vamos a sentir la necesidad de bolsas de arena, aún viendo la tormenta aproximarse. Por nosotros mismos nunca veremos la necesidad de arrepentirnos, que se arrepientan ellos o él, porque él hizo mal, yo no. ¿Sí me explico? O llegamos al punto, como dije hace rato, de ver el arrepentimiento como un evento, y lo usamos, como en inglés decimos, un fire insurance policy, donde decimos, a la edad de 14 años me arrepentí, acepté a Cristo, así es que a mis 74 años, que probablemente vaya a morir, no importa qué hice, cómo los traté, no importa qué tipo de persona promoví, si promoví mi persona o la persona de Dios, pero al final voy a ir ¿a dónde? Al cielo. Eso no es la manera en que está describiendo el carácter de Dios. Y el carácter de Dios es simplemente entender esto, que el arrepentimiento promueve el reino de Dios, y el reino de Dios solamente es promovido a través de el nombre de Jesús. En otras palabras, todo lo que hago, todo lo que pienso, todo lo que digo, todo lo que siento, trae la estampa, en español decimos el aval, cosigner, de Cristo. De que Cristo pone su firma en lo que estoy pensando. Cristo pone su firma en cómo actúo. Cristo pone su firma en cómo uso mis finanzas. Cristo pone su firma en cómo uso mi juventud, cómo uso mis problemas, cómo transiciono o veo las etapas de la vida. Dice aquí, para que al poner yo mi confianza en Jesús, en el nombre de Jesús, ¿qué sucede? ¿Qué trae a mi vida? ¿Mejoramiento de vida? ¿Cambio de circunstancias? Lo que trae es ¿qué cosa? Felt need. Ya entendimos que lo primero que yo necesito es ser perdonado. ¿Sí ven lo que está sucediendo? Porque esa es la generación que en el capítulo anterior, capítulo 1, empezando con los discípulos, en el versículo 7, cuando Cristo está por ascender, le dicen a Jesús, restaurarás el reino. Y Jesús dice, no les toca a vosotros saber las sazones, pero me van a ser testigos, ¿en dónde? Empieza a describirles desde el Jerusalén y Judea y Samaria y hasta dónde. En otras palabras, escuchen esto. Van a ustedes entender que antes de cambiar circunstancias, tiene que cambiar el corazón del hombre. Ahora, aquí es donde quiero que me pongan atención con respecto al perdón. Tal parece, y esto es lo que vemos en la palabra de Dios, que la palabra perdón, que no solamente la necesitamos, pero también necesitamos darla, está conectado en el concepto de arrepentimiento. Esta es mi sugerencia, y esta es la sugerencia que esta mañana quiero que se lleven para que enseñemos a nuestros hijos, para que lleguen a nuestros hijos y nietos a hacerse la pregunta, ¿qué debo de hacer? ¿Recuerdan al final del versículo anterior? ¿Qué debemos de hacer? Es que al parecer, en la medida en que veo el arrepentimiento como un estilo de vida, no como un evento, como un estilo de vida, constantemente soy traído ante la presencia de Dios y mi corazón es, como dijimos ahorita, está cortado a la mitad constantemente, crucificado constantemente con Cristo, crucificado constantemente con Cristo. Es el proceso de santificación, no tanto justificación, ese ya sucedió, pero santificación. Eso que hago yo diario o constante va a ser reflejado en cómo yo ejerzo esto en la vida de otros. Una vez más, si esta mañana estamos batallando para perdonarnos a nosotros mismos o perdonar al prójimo, es porque probablemente no estamos arrepintiéndonos como un estilo de vida. Lo vemos como un evento, como algo que quedó en el pasado, cuando yo me arrepentí y cambié. Pero yo perdonarlo a él, perdonarlo a ella, e inclusive lo opuesto al perdón, es literalmente tener este concepto de prejuicio, tener esta situación la cual vemos en Estados Unidos como un problema serio del racismo. ¿Sí me explico? ¿Se dan cuenta cómo está interconectado esto y cómo el trabajo de esto que estamos hablando de las diferencias raciales, no solamente aquí, pero en el mundo, es la obra del Espíritu Santo?
No es el trabajo de un presidente, no es el trabajo de una generación que piensa ahora diferente, es un problema del corazón del hombre. Que termina diciendo Pedro, obviamente perdona sus pecados, y les contestó Pedro, les dijo, reciban, ¿qué cosa? Reciban qué cosa. Una vez más, por favor, no piensen en términos del Expressway del 83 que está siendo remodelado. Piensen en términos de las casas en Corpus Christi que tienen que ser reconstruidas. El recibir el Espíritu Santo no es simplemente para que ahora tengamos nuevos hábitos, nueva manera de vivir o de sentir. Es para que nuestra vida sea transformada. Véanme tantito, por favor. El don del Espíritu Santo, es lo que he dicho anteriormente, es el otro Jesús. Es Cristo mismo, es su Espíritu. De tal manera que en este caso, el arrepentimiento, que ya lo expliqué, como un estilo de vida, me lleva a entender que todo lo que hago, todo lo que digo, todo lo que pienso, es en el nombre de ¿quién? Es en la esencia, es el carácter, es el pensamiento, el sentir de Cristo. Sí, es interesante porque ayer estaba platicando con una persona y me estaba diciendo, es que descuidé mi corazón y decía, es que lo descuidé y ahora me siento alejada de Dios y todo eso. Y me dice, necesito retomar, necesito rehacer esto. De lo cual, porque era por texto, no hubo chance de entrar en detalles, pero mi primera reacción fue esta. Probablemente sí descuidaste el corazón, pero el problema no es tanto descuidarlo. Véame tantito. El problema es cuando tratamos que el corazón simplemente mejore. Lo que yo quise decirle, y ojalá vea el video de esta mañana, es que el hombre no necesita mejorar su corazón, necesita adoptar el corazón de Cristo. ¿Sí ven la diferencia? En otras palabras, no necesitamos una esposa que sea mejor, más amorosa o mejor madre. Necesitamos una esposa. Necesitamos un padre, necesitamos hijos que adopten el nombre de Jesús, que su apellido o su estampa esté ahí. Cuando pienso en esa transición o en esa adopción, llevamos a estar ahí a la universidad. Y cuando estábamos ahí en la universidad en Marshall, fuimos a Walmart a comprar cosas que necesitaba. Y observando lo que compró, lo primero que yo vi o dije cuando vi el carrito de Walmart, para empezar dije, es mucho, pero bueno, eso no me hicieron caso, era mucho. Pero aparte de eso, vi que lo que compró refleja lo que su madre le ha enseñado a través de los años. Cuando Saraí me manda algunos de sus escritos, de sus asignaturas del colegio, esta mañana me mandó algunos, esta semana me mandó algunos, y veo lo que escribió, refleja lo que le hemos educado a hacer, lo que le hemos dicho. Inclusive con el famoso FaceTime del teléfono, le está preguntando a mi esposa cuando cocina qué hacer con ciertas cosas de cocina, porque al parecer Saraí es el producto de su hogar. La misma manera quiero preguntarte, cuando trata de tus decisiones, de cómo procesas tu sexualidad, tus finanzas, tu crianza de hijos, ¿estás reflejando el nombre de Jesús? Porque si ese es el caso, vean tantito, si ese es el caso, si esta mañana estoy procesando la vida a través del nombre de Jesús, es que veo el don del Espíritu Santo como una vocación. It's a vocation. Y la vocación, pensando en el nombre de Jesús, la vocación de Jesús fue ser lo que Isaías 53 describe. Esa es la vocación de Jesús. Fue la vocación de Jesús. Ser el siervo, dígalo conmigo, siervo sufriente. ¿Qué implica ello? Que si esta mañana tú has recibido o quieres recibir el don del Espíritu Santo, es para que veas el sufrimiento en tu vida, en tus hijos, como una vocación. Dios te ha salvado. Dios quiere salvarte, no para que evites el sufrimiento. El propósito de todo esto no es para que tengamos una vida mejor o exenta de sufrimiento. El cristiano ve el sufrimiento como una vocación, de tal manera que en sus hojitas entendamos que una vez más, no es tanto el que desaparece el pecado, pero engrandece la vocación al sufrimiento. De tal manera que esa vocación ha creado en nosotros una promesa. La promesa es de que mi vida, frágil como lo es, mi salud quebrantada como está, mis relaciones interpersonales, tal vez estoy viviendo una continuidad de lo que sucedió anteriormente y no he podido sobrepasar las consecuencias. La promesa es simplemente que todo lo que soy,
bajo la experiencia de arrepentimiento continuo, el nombre de Jesús, entender que en este proceso de arrepentimiento y de que ahora yo ejerzo el perdón, no solamente que Él me ha dado, pero que yo lo doy, y eventualmente veo el don del Espíritu Santo como una vocación, es que ahora entiendo que la promesa es para ustedes, dice Pedro a los judíos. Y todos celebrando, ¡yeah! Por eso somos la simiente de Abraham. Ve el color de piel, ve cómo todos nos vemos iguales. Y luego Pedro les deja caer la bomba. ¿Quién más? Aparte de ustedes. Y todos, ¿quiénes? Y el judío está como que, espérame. Se trata de nosotros somos élite, nosotros somos el VIP. Y Pedro les recuerda, les dice, no, ustedes son el vehículo que Dios quiere usar. Que cuando Harvey se hace presente en tu hijo, en tu generación, en tu cultura, tú hayas modelado arrepentimiento como estilo de vida, tú hayas visto el sufrimiento como una vocación, de tal manera que dice, es literalmente para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos, judíos y no judíos, a quienes, por favor léalo conmigo, a quienes el Señor, a quienes el Cristo, no el César, Cristo, nuestro Dios, Él desee, ¿qué cosa? En otras palabras, ese es el concepto donde entendemos que esta vocación fue dada y es mantenida por Él. La vocación que Él nos da de sufrimiento o de su Espíritu Santo es simplemente el ser equipados, el ser preparados, el estar listos para encontrarnos con Harvey en la vida. Somos el tipo de cultura que no estamos aquí para evitar a Harvey. Estamos aquí para simplemente entender que esta fe, este proceso, este llamado se mueve a través de la familia. Por eso dice que es para vosotros y para sus hijos y los extranjeros. De tal manera que lo único que deseamos es que seamos una iglesia, que entendamos que la vocación es que al final de la historia, al final de la jornada, cuando sea otro grupo de gente el que se reúne en este templo, cuando sean nuestros hijos o nuestros nietos que estén dirigiendo la alabanza y predicando en esta plataforma, se nos reconozca o se nos recuerde como la generación que fue fiel, porque fe es fidelidad. Sí, el cristiano no puede continuar pensando que esto es circunstancial. Yo quiero que esta mañana todos se pongan de pie, porque estamos por leer los versículos que espero que esta mañana estas palabras de Pedro les haya causado ese felt need, ese deseo de confesar esto. Versículo 40. Y con muchas otras razones. Este es Pedro. En otras palabras, esta es una síntesis del sermón de Pedro, porque Pedro predicó muy largo aparentemente. Dejen de quejarse que me tardo mucho en predicar. Pedro lo hizo más largo. Entonces, sintetizando todo lo que dice, que hizo Pedro, les exhortaba y con insistencia les dijo, ¿qué cosa? Respondan a este evangelio, porque si no serán parte de la generación perversa. Hay un contraste de salvación a perversidad. Hay un contraste de ser enemigos de Dios a ser hijos de Dios. De tal manera que dice el versículo 41, así pues, los que hicieron caso del versículo 40, ¿qué hicieron? Ellos han recibido la predicación de los apóstoles. Y como producto, ¿qué hicieron? Tangiblemente fueron bautizados, y aquel día se unieron como 3,000 personas, de tal manera que se mantenían, ¿cómo se mantenían? Firmes. Nuestros hijos necesitan escuchar este evangelio modelado, firmeza para que podamos vivir en la enseñanza de los, esta es la manera en que nos mantenemos firmes, ser enseñados. Por eso la iglesia es extremadamente importante, ¿sí? Porque aprendemos unos de otros y tenemos la comunión, ¿de qué manera? Supliendo las necesidades unos de otros. Y al final lo hacemos a través de ¿qué cosa? A través de la oración. De este miércoles que viene al siguiente, que va a ser el 6 de septiembre. 6 de septiembre, primer miércoles del mes. Tendremos un culto especial. Y lo vamos a hacer cada primer miércoles del mes, 6:30 de la tarde. Vamos a detener todas las actividades del miércoles y vamos a invitar a toda la iglesia a que nos congreguemos y hagamos lo que dice al final. Simplemente oremos juntos a nuestro Dios.